Doctor Luis Alfonso Medina, ¿qué es what is hipertensión arterial arterial? hypertension? La hipertensión Arterial arterial hypertension es una is a enfermedad disease de común ocurrencia en la that's población pretty en common general. around the population in Se general. calcula que el It's calculated 30% that around the de las 30% personas of the people son are hipertensas. hypertensive. Alrededor de Around 970 millones de personas en el 970 mundo people son around the world hipertensas are hypertensive. y es el And responsable it's de when 7 it's the millones de responsible of 7 muertes million anuales of deaths annually por sus because of complicaciones its complications. inherentes. La presión arterial alta se refiere a una enfermedad en la arterial cual se pressure aumenta la means like presión when the que blood ejerce la gets like sangre a sobre high las pressure paredes de los about vasos the walls of sanguíneos. the blood vessel, Haciendo una making analogía an con una analogy tubería with de agua, a tube of water. es similar It's lo que a ocurre en similar el what organismo happens cuando la presión like está when the pressure elevada, is es como si elevated. esa tubería It's que like lleva that el tube agua of water está is elevada también, elevated, y la and the consecuencia de la consequence enfermedad of es the disease que la sangre is va a llegar that a the una blood gran presión gets to a really high diferentes pressure órganos de la to different economía organs corporal, of the generando economy daños de of los the cuales organism hablaremos luego. of which we're going to talk ¿Cuáles about. son las What are the complicaciones de la complications of the hipertensión arterial arterial? hypertension? Las The complicaciones de la complications of the hipertensión arterial arterial pueden hypertension ocurrir a nivel can del occur sistema on a nervioso level of central, the nervous, en donde se pueden formar in which aneurismas, we can have pueden haber aneurysms, we can hemorragias have o hemorrhage, pueden haber and we lo que llamamos also can have accidentes something that is called cerebrovasculares, que el común de la strokes. gente llama derrames cerebrales. A nivel On a de la visión se pueden vision presentar level, we can alteraciones have porque la alterations because hipertensión the arterial arterial daña la hypertension retina damage y causa una cosa que retina, llamamos and retinopatía we can have hipertensiva. something that's called A retinopathy nivel hypertensive. cardíaco And se on a cardiac presentan muchas level, complicaciones porque there are a lot si of bien el complications corazón es la because bomba the que heart empuja is the la one sangre that por pumps the todo el blood organismo, por throughout the whole supuesto si la organism. presión está Of elevada, course, if the esa pressure is bomba puede elevated, fallar, that pump puede can fail cansarse and can y get viene una tired, and complicación that's que es la where we have insuficiencia complications cardíaca. of También pueden haber daños en las heart válvulas failure. We cardíacas can also have y damage daños a of the nivel de heart las valves arterias and coronarias, also with the coronary causando arteries, isquemia, causing angina e infarto angina, del ischemia, miocardio. and myocardial Otras infarction. complicaciones pueden Other ocurrir a nivel del complications can riñón, happen on a level of porque the el liver riñón es una because the especie de liver is colador por like donde tiene que pasar la sangre where the minuto a blood goes minuto, through minute by y ese minute, colador puede and dañarse al this pasar can get damaged una sangre con una presión muy elevada, va fallando y se with a blood with presenta a una high level, insuficiencia and we can have renal. what it's called the liver Insuficiencia failure renal que muchas veces or termina renal failure, necesitando and sometimes ends la up terapia with de the need of reemplazo therapy, renal, que puede ser una for diálisis example, o un dialysis trasplante or renal. a transplant of the También se liver. pueden dar We can also alteraciones have a nivel de las alterations on the arterias de level las of the extremidades arteries, inferiores principalmente, for example, con un tema que llamamos enfermedad arterial like oclusiva. arterial Son occlusive pacientes que arterial en muchas sickness, ocasiones, and aparte a de lot los of times medicamentos, we have the medicines, but desafortunadamente requieren en unfortunately, ocasiones la sometimes it's amputación de required of estas the amputation of extremidades. these extremities. ¿Cuáles son los What valores are the normales de la normal presión values of arterial? the arterial La pressure? presión The arterial se arterial define pressure defines dependiendo de unos depending términos que llamamos on the presión terms arterial that we sistólica call y presión arterial systolic diastólica. arterial Cuando el hypertension. corazón bombea la When the sangre, heart pumps the blood, se eleva la presión it gets a la higher máxima expresión to the y eso es maximum lo que llamamos potence, presión and arterial that's what we call sistólica. systolic, like the El otro systolic arterial valor con el pressure. que And se the other manejan one, las cifras de presión arterial es la presión when arterial we have diastólica, also the que es el diastolic momento en arterial el cual pressure. el corazón está That's where relajado the heart is y la relaxed and the circulación se relaja circulation relaxes después de haber also recibido el bombeo after de la having the sangre. bump of the Ese blood. segundo nivel de presión That's the arterial se second llama presión level arterial
it's called diastólico. diastolic arterial Entonces, pressure. cuando So oímos que una persona when we tiene hear that a person 110, has 80 de 110, presión, es 80 110 of de pressure presión is like sistólica y 100 of 80 de systolic presión arterial arterial pressure. diastólica. Las cifras de presión These arterial numbers of the han ido arterial pressure cambiando a lo largo have del been tiempo changed y hoy throughout en the día se time. considera que una And persona es right now, hipertensa when a cuando person la is presión arterial hypertensive with the blood, sistólica with es the mayor de arterial pressure is 130 over o la presión arterial 130, diastólica and es the mayor de diastolic pressure 80. is above Es 80. muy So importante it is tener en really cuenta que important esas to take into elevaciones de la account presión that the arterial circulation deben of the ser de arterial manera pressure has to persistente en be el on tiempo, a porque hay daily situaciones basis, en las cuales because la there are presión se situations in which eleva their de manera pressure temporal o elevates on transitoria, a como por ejemplo temporary cuando alguien tiene situation, like un when we dolor, have, por for decir example, a algo, pain to pero en say ningún something, momento but se convierte that en doesn't una mean that persona this que va a ser person is hipertensa de manera hypertensive permanente o on definitiva. forever. ¿Cuáles son las causas de What la are the causes hipertensión of the arterial? arterial hypertension? Las causas de la The causes hipertensión of the arterial arterial hypertension dependen depend de muchos factores. on a lot of El primero y más factors. importante First de of all, ellos the most es de la important edad. is the age. Generalmente la Generally, hipertensión the arterial arterial es una enfermedad hypertension más is común a en disease mayores de common in people 35 over años de 35 edad of age. y en ellos And in them, desafortunadamente hasta el unfortunately, 90% the de las veces se 90% of desconoce the la causa time, de la the hipertensión cause of arterial. the arterial hypertension is unknown. Obviamente Obviously, entran a jugar un papel they play importante an algunos important role elementos como in la some parte elements de la such herencia, as the inheritance, como la parte que like tiene que ver the con el part of sobrepeso, the overweight con una or inadecuada or a wrong way nutrición, of entonces es nutrition. frecuente que los So pacientes that's hipertensos sean frequent. obesos, The people suffer from sean this. pacientes So the grandes patients usually are going to consumidores de be sal, consume sean a lot of pacientes salt, que en or algún momento patients that pueden maybe tener at some asociadas point enfermedades como la they had other diabetes, disease like pero en diabetes. general los But in pacientes general, the patients, hipertensos hypertensive adultos no adults, tienen una causa don't really have definitiva. a definitive Es muy cause. importante It's really tener en cuenta important el taking into factor account familiar porque our muchos pacientes son family, because a lot hipertensos of porque patients sus have padres hypertension o because their hermanos parents también or lo son. their brothers also En are. personas menores de In 35 people años, younger than las 35 causas de la years, the causes hipertensión of the arterial hypertension son are no tan not desconocidas, that hay que known. tratar de establecer las We have causas to de la try to misma establish the y causes of entran a jugar the una serie de disease. enfermedades como la And sometimes insuficiencia we have renal, like a disease enfermedades like endocrinas liver como failure. problemas de We have tiroides, problemas de la glándula thyroid. suprarrenal, We have renal failure. estrecheces arteriales congénitas, etc. Problems with the ¿Por qué es tan what importante is so establecer important las to causas de establish the una causes of hipertensión a arterial? arterial hypertension? Es muy It's really importante important en esos in pacientes these patients menores de 35 younger años than tratar 35 de years establecer to la causa de establish la the cause of the hipertensión. Porque la hypertension, hipertensión es because una enfermedad que the se va a tener hypertension para is a sickness toda la that vida for life, y por ende el and tratamiento va a therefore requerirse, the como treatment, decimos, hasta as 3 we días say, después de you morir. are gonna have to Entonces es use muy it till importante que 3 el days before you paciente die. So it's se really important sepa for the si patient to es know o no if es it's actually hipertenso y cuál es la hypertensive causa, and which one is the porque si cause. se Because establece la if causa there's se a puede cause curar por established, completo. there can be a full ¿Cuáles son los recovery. síntomas What de are la the symptoms hipertensión of the arterial? arterial hypertension? Los síntomas The de la symptoms of hipertensión the arterial arterial son muy hypertension variables. are really different. Desafortunadamente, And hasta el unfortunately, 50% de the los 50% of the patients, hipertensos no the hypertensive tienen patients, ningún síntoma. don't have like symptoms. Y por ende en And ellos la única manera therefore, de saber que the son only way to know hipertensos if they are es hypertensive tomando la is presión taking the arterial. arterial pressure En of the algunos patient. In pacientes some que patients son that menos are del 50%, that's los lower than the síntomas pueden ser 50%, the dolor de symptoms can be cabeza, headache, cabeza abombada, part of the mareos, dizziness, palpitaciones, palpitations, oleadas de or calor, like having this head asfixia con waves, esfuerzos de mediana asphyxiation, intensidad,
with a lot of Y intensity. en algunas personas And in puede haber some salida de sangre por la people, nariz, you can have que es a lo que nosebleed. conocemos con el nombre That's de what we know epistaxis. like ¿Cómo se epistaxis. diagnostica How la can you hipertensión diagnose this arterial? arterial hypertension? El diagnóstico The de la diagnosis of the hipertensión arterial arterial hypertension requiere siempre, por requires supuesto, de la always toma de la presión the take arterial. of the Esa arterial toma de pressure. la presión arterial The se puede take of the hacer de arterial varias pressure, maneras. we can do it in La different primera ways. de The ellas first one es en el is going to consultorio. consultory. La toma de la presión The take arterial of the en el arterial pressure in a consultorio tiene consultory muchas can have a variables. lot of De different hecho, se calcula que la tercera scenarios parte because de los the third part pacientes of the que están patients en el that consultorio are in a pueden consultory tener can have hipertensión arterial hypertension sin serlo. without Eso es lo being que hemos actually llamado hypertensive, and this hipertensión de is bata blanca. called Porque white los coat pacientes se estresan al hypertension momento de because ir when al they are consultorio in the donde el consultory médico y se with the les eleva la doctor, presión arterial. their arterial pressure gets Hay elevated. otro grupo de There's pacientes, also al another group of contrario, patients on the quienes en el contrary consultorio that tienen when la they're in the presión consultory, normal, pero el their resto arterial del pressure día is pueden lower, estar but hipertensos. Eso se ha throughout the day llamado they can la have something hipertensión called arterial enmascarada. mask Entonces, la toma de la arterial presión arterial en el hypertension. consultorio So es una having with ayuda, the pero no es consultory definitiva. is helpful, but Lo that doesn't segundo es la guarantee you toma are de la presión hypertensive. The arterial second que hemos hecho is de manera tradicional the durante traditional 3 way días that we do distintos, throughout 3 days, con el different paciente 3 days asistiendo a una with patients. institución de salud y se le toma la presión a horas We check the distintas the en arterial diferentes pressure in posiciones. different positions. Pero también se But it presta is para el tema de la hipertensión also de bata blanca. it can También se be puede we hacer can have las like the tomas de la white coat presión arterial en hypertension. casa, We also lo have cual hoy en día es un método muy taking at home socorrido. that we have it throughout the Afortunadamente, day. muchos pacientes pueden Fortunately, tener a lot acceso a of este medio con patients el have access equipo to de this toma de medium presión with the arterial en equipment casa of taking the domiciliaria. arterial hypertension at Deben home. ser equipos que And this estén equipment has bien to be certificados, a y cuando certificate se hacen equipment, esas tomas de and when we presión do these arterial en la takes of the casa, arterial se pressure, deben tener condiciones we have to especiales have como de specific conditions, reposo previo, like you have to no tener rest ganas before de the take of orinar the ni arterial de pressure. defecar, You don't have to no have the haber need to go to the fumado ni bathroom. tomado Don't have tinto en la smoke media or drink hora precedente 30 minutes before to the take y of the arterial tomarlo pressure, siempre en el brazo. and take in Los there. equipos que toman la presión arterial en la muñeca The no ones that son we de take it in ninguna the wrist utilidad para are el not diagnóstico accurate de la hipertensión for the arterial. arterial hypertension. Los equipos se deben poner en el The brazo equipment y has el to be brazo in debe the estar arm, desnudo, and the arm has to be no por naked, encima de la not ropa. above the Cuando se clothes. tome la presión arterial When we se take the debe tener arterial el brazo hypertension apoyado en with casa the arm, y se deben tomar 2 o you 3 have veces to la take presión it con el 2 mismo or equipo 3 y days debe 3 times with escogerse la equipment mejor de ellas. and choose De the esos best one out equipos of que se them. tienen en casa es muy importante The ones that have it at home, it's estar really important to pendientes be que los tengamos careful revisados, to check porque it out, muchos de esos because equipos se sometimes this descalibran equipment y la recalibrate, descalibración nos and the puede dar errores en decalibration la toma de la presión arterial. can give a wrong arterial Finalmente, la pressure. manera Finally, más práctica the que more hemos venido practice, utilizando para the la most toma de la practiced ways presión of taking the arterial arterial son los tension equipos de are monitoreo the ambulatorio de presión arterial de ambulatory 24 horas. arterial hypertension Porque 24 hours, esos because equipos nos these permiten equipment tomar allowed la us presión to take the durante pressure todo el día throughout the whole day en el paciente que esté in the haciendo su patient vida y that su it's having actividad común y their corriente. normal daily Permite la life, toma de la presión allowing arterial en el the día y en take la of the noche arterial pressure y nos throughout day ayudan and los throughout equipos night. modernos And we a have this modern establecer equipment de to alguna manera establish si la hipertensión if arterial the es porque arterial el paciente hypertension tiene these mucho bombeo de complications that they sangre, have por with the ejemplo, pump of the blood, o porque está aumentado el volumen de sangre, or maybe the volume o of the blood porque is los getting vasos higher, or sanguíneos because the están blood vessels con disminución are en su diámetro, getting lower aumentando la on their resistencia diameter. al paso de la sangre. Entonces esos equipos de monitoreo These ambulatorio de presión equipment arterial que se llaman MAPA por sus siglas, They are son hoy en called día probablemente el método de elección para el diagnóstico de la hipertensión arterial.
¿Cómo es el How tratamiento is de la the treatment with hipertensión the arterial arterial? hypertension? El tratamiento de la The hipertensión treatment of the arterial arterial hypertension dependerá depends, principalmente pues, de first la of all, causa de la of the misma. cause of the disease itself. Tenemos un par de We medidas have a que lot se of hacen, que son measures las that medidas we no have, farmacológicas y las pharmacology medidas and measures farmacológicas. Las pharmacology. medidas no The farmacológicas que measures pueden not ser útiles para pharmacologic hipertensos leves are for lower incluyen hypertensives el include tratar de hacer the actividad treatment of física, el doing ejercicio physical que se debe activities, hacer exercise that debe we ser have de to por lo do menos 150 at least minutos por semana, 150 bien sean 3 tandas per de day, 50 minutos or 15 o minutes, 5 de 30 or minutos 5 of y 3 debe ser minutes, ejercicio and we have to do aeróbico o aerobic cardio. exercise or cardiac Además es exercise. importante el Also, it's really control important the alimenticio, control. disminuir la ingesta de sal, Don't eat too controlar much la salt ingesta de grasa, or grass disminuir la ingesta de or alcohol y de alcohol cafeína or y caffeine, evitar el abuso and de avoid otras the bebidas abuse energizantes of muy comunes en nuestro drinks. medio. Energetic drinks. Igualmente debe Also, disminuirse o abolirse el consumo de tabaco. they do not Las have to medidas smoke. And with the case farmacológicas of ya incluyen the una ones that are serie de pharmacologic, medicamentos can be the use of que son del medicines resorte del that médico, are que given by incluyen the el doctor, uso that de medicamentos que son include útiles para medicines that are disminuir, useful si to es el caso de que decrease, esté if aumentada it's the case el that gasto cardíaco, la the frecuencia of the cardíaca, frequency cardiac o is para relajar elevated, los or vasos to sanguíneos relax the blood vessels utilizando los using vasodilatadores. the Son un dilatators, grupo de vessels. medicamentos que muchos pacientes It happens that a utilizan. lot of patients Hay que tener they en use this, cuenta and we que have to take muchas into veces no account es that a lot of suficiente times un that solo it's not enough medicamento para el to use control de la drink the hipertensión medicine arterial, to sino que get se this requieren varios hypertension in medicamentos, control, hasta 2 o 3 medicamentos. but you have to take Procuramos que esos two medicamentos or three sean de medicines, dosis única and these para que medicines de esa are manera procurated to be el only one paciente se doses, so adhiera that the más fácil a la patient can terapia y la cumpla. learn more about the therapy En la and stick with escogencia it. del medicamento, And with the el medicine, médico debe tener en the cuenta doctor muchos has to take factores into account como a la lot of edad, factors as la the raza, age, the las enfermedades inherit, concomitantes, por ejemplo la the diabetes, disease like etc. the diabetes, Para between ampliar la others. To información apply sobre information hipertensión about arterial, arterial visítenos hypertension, en visit us on www.clinicadelcampestrel.com. www.clinicacampreste.com. Buenas tardes, mi nombre es Alexa Sofía García Gómez y el día de hoy esta es mi reflexión sobre mi práctica de interpretación simultánea. En este caso fue sobre la presión, la hipertensión, hipertensión arterial. En este caso, pues días antes de hacer el video, realicé como, o sea, primero medio le di como, tenía que ver algunas partes del video para hacer mi lista de vocabulario. No era tanto vocabulario como yo pensé, pero las palabras que sí tuve que anotar en mi diccionario, sí eran palabras que ni siquiera, o sea, yo en mi cabeza me habían pasado, o sea, que a veces eran como conceptos que ni yo en español entendía o sabía que eran o que había escuchado. Había cosas como insuficiencia cardíaca, creo, tiroides, en este momento realmente ya no me acuerdo, pero arterias coronarias me parece que mencionaba, y pues eran, o sea, sí eran como conceptos que yo sabía que eran, pero que nunca se me pasó por la cabeza cómo se decían en inglés, porque no es un vocabulario que yo use día a día. Y había otras palabras, miocardio, y había algo como occlusive, que ahí sí de verdad que yo jamás había escuchado. Eran conceptos, o sea, o enfermedades de así, o partes del cuerpo humano que yo decía, ay, pues realmente había algo que
retinoplastía, me parece que era. La verdad no me acuerdo. Pero sí eran palabras ya más complicadas. O sea, es más, era como una terminología médica que pues un intérprete o un traductor en su vida diaria pues realmente no usa a menos que se esté especializando para eso. Eso fue como lo más difícil, pero sí me ayudó a hacer como mi glosario de cómo era, y también me di cuenta de que muchas de estas palabras complicadas realmente eran lo mismo que en español, solamente tenías que agregarle como la pronunciación en inglés, pero realmente solo era como la entonación del abecedario lo que cambiaba la fonética, pero era como la misma estructura, se escribían casi igual, entonces no tuve tanto problema con eso. Lo que se me complicó más fue que, dos razones. Por alguna razón, el audio yo lo escuchaba con mucho ruido y la verdad no me acuerdo si era el video o eran mis audífonos, que no creo que hayan sido mis audífonos porque he estado usando estos audífonos en todas las interpretaciones de este parcial y nunca he tenido problemas, siempre he escuchado como la voz de la persona clara, pero esta vez sí escuché como mucho ruido alrededor, eso me perturbaba un poco, me distraía un poco. Y segundo, la persona, a pesar de que sí le bajé un poco la velocidad al video, porque sí, no iba a poder con la velocidad normal, a pesar de que sí le bajé la velocidad, sentí que el doctor hablaba muy rápido, entonces a veces tenía que terminar y ya luego cuando que ya estaba como intentando terminar lo que decía el doctor, la muchacha ya venía con su apartado de la pregunta y eso sí fue lo que se me hizo más complicado. Y la verdad en estos casos sí considero que el intérprete debería tener la oportunidad de tener una preparación previa para pues hacer la interpretación de la mejor manera posible.